Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película Nosferatu, Vampiro de Noche, película que es un remake de la obra de Murnau de los años 20. Bueno, esta película, el título en realidad no estaría del todo correcto porque no es Nosferatu, Vampiro de Noche. El título original es Nosferatu, el fantasma de la noche. Un título que quizás le va más al dedillo a esta película, aunque el personaje es un vampiro, pero se mueve más como si fuera un fantasma. Bueno, la película está dirigida por Werner Herzog, es una película alemana, al igual que la película de Murnau. Lo que pasa es que esta película tiene también producción francesa. Podríamos decir que es una película, una coproducción germano-francesa. Tiene mayoritariamente, es una producción alemana, es una película alemana, pero tiene parte de producción francesa. Bueno, está protagonizada aquí, el personaje del conde Drácula está protagonizado por el magnífico Klaus Kinski, un actor que era muy polifacético. Trabajó mucho pues en Europa, tanto en Alemania como en Italia, como incluso en España. Trabajó mucho con Jesús Franco. Y bueno, aquí hace un papel realmente magistral, pero magistral. Bueno, debo de comentar también de que la película de Murnau es una película que, como no pudo pagar los derechos de autor de la novela de Bram Stoker, entonces no le pusieron el título de Drácula, de ahí que le pusieran el título de Nosferatu. Nosferatu en el rumano antiguo significa el que no muere. Entonces no le pusieron el título de Drácula, el conde no se llamaba el conde Drácula, era el conde Orlok, cambiaron los nombres de los personajes. Pero claro, la historia era la misma, aunque variaron algunas cosas. Entonces los familiares de Bram Stoker denunciaron a la productora y entonces la película pues como que fue prohibida, y estuvo muchos años prohibida hasta que, bueno, pues algunas copias que pasaron a Estados Unidos lograron ser rescatadas de Europa, que se deshicieron de todas las copias, y entonces, bueno, muchos años después, pues la película salió a la luz. En este caso, la película, este conde, protagonizado por Klaus Kinski, tiene el nombre del conde Drácula. Ya no había que pagar derechos de autor a nadie, o sea, ya pues, se podía utilizar perfectamente el nombre del conde Drácula. Por lo tanto, ya no tenía que hacer como es un remake del Nosferatu. La película cuenta lo mismo que contaba la de Murnau, pero en vez de cambiar los nombres, pues aquí utilizan los nombres de la novela. O sea, aquí el conde es el conde Drácula, está Jonathan Harker, está Mina, está Lucy, está Van Helsing. Aquí lo único es que el personaje de Mina no es la prometida de Jonathan Harker, sino el personaje de Lucy. Y bueno, que está interpretado por Isabel Adjani. Y el personaje de Jonathan Harker está interpretado por Bruno Ganz. La película de Werner Herzog es una auténtica maravilla visual. De verdad que es una obra maestra, al igual que lo es la película de Murnau. Y ya digo que de verdad tiene unos planos, tiene una fotografía realmente maravillosa. Y es una película del conde Drácula realmente especial y realmente única, porque no se puede comparar a ninguna de las películas anteriores. Claro que esta está basada en la película de Nosferatu, que Nosferatu pues cambiaron bastantes cosas. No hemos visto un conde Drácula después del Nosferatu que sea como este, como el propio el conde Orlok de la película de Murnau. Siempre que hemos visto luego al conde Drácula, hemos visto la representación que ya nos trajo Bela Lugosi. Ese conde aristócrata con la capa, de buenos modales, con aspecto humano, aunque, por ejemplo, Christopher Lee tenía ese aspecto humano, pero también un aspecto como muy salvaje, con esos ojos inyectados en sangre. Era como un humano, pero a la vez un ser sobrenatural, como un humano que no es humano, ¿no? Y eso antes de ver esos colmillos ensangrentados. Pero bueno, ya digo que le dio un aspecto, el conde Drácula, diferente, que luego fue cogiendo matices de Bela Lugosi, tenía ciertos matices más pomposos, teatrales, aristocráticos, mientras que el personaje de Christopher Lee era un personaje como muy visceral, con muchos impulsos animales, con una sensualidad muy aferrada al instinto animal, como un ser demoníaco pero a la vez humano. Le dio otra vuelta de tuerca al personaje del conde Drácula. El de Frank Langella era más romántico, se acercaba un poco más al de Lugosi en cuanto al tema aristocrático, pero era más romántico, y el de Gary Oldman pues tiraba un poco por el que hizo Frank Langella en su Drácula. Pero claro, aquí tenemos a Klaus Kinski, que por cierto, esta película se estrenó el mismo año, del 79, el mismo año que John Badham hizo la película de Drácula con Frank Langella.
Pero claro, la otra bebía más de las fuentes de, pues de Bela Lugosi, de Christopher Lee, sobre todo del Drácula de Todd Browning, tenía más referencias. Y esta no, esta bebe directamente de lo que es un remake, bebe directamente de la película de Murnau. Entonces, este Drácula, ver al conde Drácula, llamándole conde Drácula, porque claro, la otra era el conde Orlok. Bueno, pues la historia decía, bueno, pues es similar y tal, pero ya es diferente, ya han cambiado ciertas cosas. No, aquí es el conde Drácula. La historia es la misma de Nosferatu, pero es el conde Drácula. Claro, y ves al Drácula interpretado por Klaus Kinski de una manera, como digo, magistral, y ya no ves esa capa del conde Drácula, no ves ese comportamiento tan aristocrático. Es como si fuera, ni siquiera tiene un aspecto humano. Mucha gente ha descrito este Drácula de Murnau o este de Werner Herzog como si fuera una especie de insecto. Pero yo diría que más bien es como una especie como de demonio, no parece un ser humano, o sea, está como calvo, la cara totalmente pálida, los colmillos, en vez de tenerlos así separados a los lados, los tiene como juntos, como dos colmillos juntos, las orejas así como de pico, parece como una especie como de gárgola, un poco de joroba, los dedos como largos y las uñas largas, o sea, y todo vestido de negro. Y es realmente espeluznante. Aquí habla, por supuesto, sí que tiene mucha educación, se nota de que viene de una estirpe aristocrática, pero no es ese aspecto, como digo, más humano de los demás condes, que luego ya pues descubrías de que no eran humanos, pero en un principio pues eran personas, seres humanos, ¿no? Y era un conde que iba, lo veías con su capa elegante y tal, que atraían a las mujeres, sobre todo el de Christopher Lee. Este es imposible que pueda atraer una mujer. Y por mucha educación que tenga, es un ser que no es humano. O sea, tú lo ves y es que no es una persona humana, no es un ser humano. Ves algo raro en él que dices, no, esto no es una persona, esto es algo extraño, no es un ser humano. Bueno, entonces ya digo que es totalmente diferente, pero en muchos aspectos, a todo lo que hayamos visto del conde Drácula después del Nosferatu. El viaje de Jonathan Harker al castillo del conde Drácula. Aquí el Jonathan Harker vive en Holanda. Aquí no se desarrolla en Londres como en las demás películas de Drácula, ni en Alemania como en la película de Murnau. Aquí se desarrolla en Holanda, o sea, Jonathan Harker vive con Lucy en Alemania. Y entonces se dirige en caballo hacia los Cárpatos, que es donde vive el conde Drácula. Le mandan pues que vaya porque quiere comprar una casa, que vaya para enseñarle varios planos de varias casas que se encuentran pues en Holanda. Y quiere, pues bueno, el tipo que le manda, el dueño de esa inmobiliaria, pues le dice de que quiere una casa como muy antigua, entonces le da varios planos pues de casas muy antiguas. Una de ellas está muy cerca de la casa de donde vive Jonathan y Lucy, que es una casa que está medio en ruinas. Dice, no, pero él seguro que le gusta y tal. Bueno, lo manda para allá. Va en caballo, tarda 4 semanas en ir, o sea, tiene que ir haciendo paradas en caballo. Claro, estamos hablando de que va desde Holanda hasta los Cárpatos, que es la zona de Hungría, Rumanía. Pues bueno, pues ahí, claro, tienes que ir haciendo paradas para dormir, para comer, porque el tipo se tira 4 semanas a caballo. Hace una parada, esto es igual que en las demás películas del Conde Drácula, para alojarse en una posada, en donde él ya explica que quiere ir al castillo del Conde Drácula y por supuesto todos los lugareños, no, ¿cómo quiere ir al castillo del Conde Drácula? Allí se encuentran los espíritus, ahí se encuentra el mal, todo el que ha ido por esa zona no ha regresado, nadie le va a llevar a esa zona. Bueno, esto ya lo hemos visto en otras películas del Conde Drácula y en otras películas de temática similar. Le cuentan, bueno, pues los gitanos que hay allí, le cuentan pues una historia de que allí lo único que va a encontrar es la maldad, que ese castillo ni siquiera existe. Le dicen, es algo que está en la mente de los seres humanos, porque no hay ningún castillo. Ahí lo único que va a encontrar es la muerte y la desesperación. Por eso nadie le va a llevar hasta allí. Le aconsejan de que no vaya hacia allí, pero él tiene que ir y él no cree en nada de eso. Una de las mujeres que trabajan en la posada le da un libro que él empieza a leer por la noche. Es un libro que trata sobre el tema de los vampiros, los hombres lobo, un poco toda la mitología de aquella zona. Pero bueno, el tipo al final va andando, porque ya lo que no sé es lo que le pasa, porque él va con un caballo y luego como que ya no tiene ese caballo. Eso no, la verdad es que no lo entendí. Pero intenta como pues que le lleve a alguien, nadie le lleva, intenta comprar un caballo, nadie le vende ningún caballo, pues le toca ir andando. El camino ya que va andando desde la posada hasta lo que es el castillo del Conde Drácula, vemos una fotografía paisajística realmente impresionante. Impresionante, porque vamos como acompañando a este personaje, a Jonathan Harker, por ese camino y vamos deteniéndonos junto con él para que él vea los paisajes y tú los veas junto con él. O sea, es algo natural. ¿Quién caminando por unos paisajes tan preciosos
con esas montañas, esos prados, esas nubes, que hay una escena que se ve como una especie de bosque y se ve como todo ese vapor del río o del lago, ese vapor de agua condensada ahí cubriendo todo lo que es ese bosque, las nubes como se van moviendo a cámara lenta, es realmente impresionante, impresionante. Y quien no se va a quedar parado mirando un paisaje tan bello. Entonces vemos como el personaje va parando, se van contemplando ese paisaje, esas cascadas, ese río por el que camina. Y es una película que tiene un tono pausado, no es para todo el mundo, no es aburrida para nada, es una película que es una obra maestra, no es para nada aburrida, porque controla muy bien los tiempos. Una cosa es una película lenta, yo siempre lo diferencio así, lenta cuando no controla los tiempos y te aburre, y otra cosa es una película pausada. Pero también entiendo de que no es una película para todo el mundo, no todo el mundo esta película le gustará, porque tampoco tiene nada que ver, no esperéis ver como las otras películas del Conde Drácula, convierte a otras personas en vampiros, con el Van Helsing por ahí con la estaca matando a otros vampiros. No olvidaos de eso. Esta es una película que tiene un tono, como digo, muy pausado, muy contemplativo. Es una película muy contemplativa y aquí ya vemos el trabajo de fotografía que es realmente impresionante. Y ya digo, es un camino bello, mientras que en otras películas del Conde Drácula el camino que lleva Jonathan Harker hacia el castillo del Conde Drácula, como sobre todo en el caso de la película de Francis Ford Coppola, es oscuro, lúgubre, pesadillesco. Aquí no, aquí es bello y precioso, hasta que llega al castillo. Pasamos de un lugar con tanta belleza a un castillo que, al igual que en la película de Murnau, y a diferencia de todas las demás películas, es totalmente ruinoso. Ya no es ese castillo que vemos, por ejemplo, vimos en la película de Bela Lugosi o en las películas de la Hammer. No, aquí vemos un castillo en ruinas, o sea, vemos unas ruinas y el tipo vive en esas ruinas. Tenían razón los gitanos cuando dijeron que no había castillo. Pues sí que hay, pero está totalmente ruinoso, parece que ahí no viva nadie. Antes de nada, que se me ha olvidado comentar el comienzo de la película. El comienzo de la película vemos una serie de catacumbas con una especie como de momias, gente que ha muerto y está totalmente momificada. Entonces son, pues como que las han enterrado, no las han enterrado, las han puesto como en catacumbas, en túneles subterráneos, y la cámara va pasando de una a otra de esas momias, creando ya un aspecto desolador desde el principio de la película, lúgubre y muy siniestro, algo que recuerda también un poco al principio de La Matanza de Texas, cuando se ve ese cadáver. Bueno, pues aquí es un poco lo mismo, pero con varios cadáveres. Luego vemos, cuando terminamos de ver todos esos cadáveres, que es un preludio de lo que vamos a ver, de esa desesperación que vamos a ver en la película, de ese caos, de que la presencia de la muerte va a estar presente durante toda la película. De la muerte y la desesperación. Después de ver todos estos cadáveres vemos un murciélago volando. Aquí también está muy presente la figura del murciélago como vampiro. Entonces vemos de repente como después de la figura del murciélago se despierta Lucy, interpretada por Isabel Adjani, una actriz maravillosa, chillando en la cama. Una escena totalmente fascinante, porque ella siempre va como con blusas blancas y es muy pálida y el pelo muy oscuro, tiene un pelo muy negro, lo que le da un aspecto como fantasmal, y un aspecto también que recuerda mucho al cine en blanco y negro, tanto el cine mudo como al cine pues ya de la Universal, ya era cine sonoro, pero en blanco y negro. Entonces recordemos que es un remake de una película en blanco y negro y además muda. Entonces aquí se juega mucho con el tema del juego de luces y sombras, se juega mucho con esos claroscuros tan importantes en el cine de terror en blanco y negro, pero sobre todo en el cine expresionista alemán. Nosferatu, la de Murnau, es una película expresionista. Entonces aquí ya vemos cómo está todo lo que es la habitación prácticamente oscura y solamente está iluminada la parte donde está Lucy, chillando con la cara totalmente pálida, lo que es esa blusa blanca. Entonces le da un aspecto, aparte de que terrorífico, y nada más empezar la película vemos ese plano totalmente terrorífico, le da un aspecto como si vieras una película en blanco y negro, aunque sea en color, y recuerda mucho a esa imagen, a ese expresionismo alemán de los años 20. De hecho, que esta película tiene un tono muy apagado. Tiene un tono es muy diferente a las demás películas, como digo, de Drácula. No tiene ese tono colorista de las películas de la Hammer, siendo, ya digo, una película en color. No tiene, porque claro, la de John Badham, que se hizo ese mismo año, tiene un tono apagado, que a veces parece en blanco y negro, pero tiene un tono como más sombrío, ¿no? Es diferente, tiene un tono como que recuerda a ese blanco y negro sombrío y lúgubre, pero de la película de Todd Browning, que es a la cual quiere homenajear más.
esta película es un tono como muy apagado, que a veces parece en blanco y negro, pero es un tono como muy, ¿cómo decirlo? Apagado pero a la vez luminoso, no sé si me explico bien, un poco como lo que realizaba yo le llamo esa fotografía otoñal, lo que hacía David Cronenberg al principio de su carrera, que era así un tono que a la vez era luminoso pero a la vez era como apagado. Pues aquí lo mismo, aquí es como que hay mucha luz, pero a la vez es como que están los tonos de colores muy rebajados, tan rebajados que hay momentos en los que parecen blanco y negro, sobre todo cuando utiliza ese juego de luces y sombras para recrear lo que es esas características del expresionismo alemán. Ahí sí que hay momentos en los que parece una película en blanco y negro. Entonces es muy diferente a las demás películas, porque no tiene ese tono sombrío que tiene el Drácula de Todd Browning o de John Badham, ni tiene ese tono colorista que tienen las películas de la Hammer. Es totalmente diferente, es una película como apagada, incluso los actores, aquí a diferencia de la película de Murnau, las películas del expresionismo alemán, de expresionismo, o sea, los actores representaban de una forma muy teatral, aquí no, aquí son como apagados, es una película apagada en sus tonos, en sus colores, en la interpretación de los personajes, parece que estén amargados, parece que el preludio de la muerte está anunciándoles, porque aquí vemos que sí, que están enamorados, tanto Lucy como Jonathan Harker, pero como que no lo demuestran, sobre todo Lucy, parece que no lo demuestra, y sí que está realmente enamorada de él y él de ella, pero es como si la muerte se fuera acercando hacia ellos, como si se fuera acercando a cada uno de los personajes, esa muerte, esa desesperación. Y eso es lo que esta película nos muestra, como desesperación, como muerte, como desasosiego. Cuando llega a ese castillo, lo mismo, el castillo por dentro, más que un castillo, parece como si fuera un santuario, son todas las paredes blancas, apenas tiene mobiliario, no tenemos esos castillos tan saturados que veíamos en las películas de la Universal, como por ejemplo pues en la película de Todd Browning, con esto lleno aquí sí que hay telarañas y tal, pero todo lleno de telarañas y están un poco como más llenos, como también pues lo estaba el castillo de John Badham, del Drácula que hizo ese mismo año, o de Francis Ford Coppola. Aquí vemos que el castillo está prácticamente vacío, porque ya las películas de la Hammer, los castillos no estaban tan recargados como las películas de la Universal, aunque no todas las de la Universal eran tan recargadas, pero bueno, estaban menos recargadas las películas de la Hammer. Pero aquí menos, o sea, aquí es que prácticamente no hay casi mobiliario. No, hay habitaciones que va entrando en una habitación tras otra. Jonathan Harker, cuando está buscando, hay un momento en que está buscando al conde Drácula, y están las habitaciones vacías, totalmente vacías. Es como que allí, como si el conde Drácula fuera nadie, un fantasma. Y como si allí no viviera nadie, por eso está todo vacío, no hay nadie, simplemente está ese fantasma deambulando. La primera vez que vemos al conde Drácula, por eso digo que ya ni siquiera en el castillo se parece a las películas que hemos visto de Drácula anteriores. Cuando vemos por primera vez al conde Drácula se abren las puertas y esa presencia es de verdad que la primera vez que lo vemos es impresionante, en total oscuridad, todo de negro, con las manos así, la cara todo pálida, como digo, parece un demonio con esas orejas puntiagudas, esos colmillos y la cara calvo, totalmente pálido, parece como eso, como una entidad fantasmal, poco como el Michael Myers, todo de negro y la máscara blanca que va entre las sombras, que parece que vaya la cabeza flotando en el aire, pues aquí un poco lo mismo. Y está también lo mismo, si ponemos hoy día el cine de terror más moderno, bueno, de hace bastantes años, el cine siempre ha tomado referencias unas películas de otras, eso es normal, siempre ha tomado referencias. Esa presencia, todo de negro, la cara blanca, con las manos así, ¿a qué nos recuerda? A Babadook, por ejemplo. El Babadook puede tener también muchas similitudes a este personaje. Bueno, al igual también ya la referencia más obvia, ya no a este personaje, sino al personaje de Murnau, es el vampiro que aparece en el misterio de Salem Slot. Pero bueno, también el personaje, por ejemplo, de Lucy, que desde que... O sea, blanca, con ese camisón, con ese pelo negro, también a qué nos recuerda, pues esos fantasmas del cine de terror oriental. Generalmente eran mujeres, caras pálidas, o niñas, caras pálidas, pelo muy negro, blusas blancas y tal. Bueno, pues todo esto puede estar llevado o derivado de esas vampiras que aparecían en el Drácula de Todd Browning, con esas blusas blancas, esas pieles blancas. Bueno, yo creo que también el personaje de aquí de Lucy sí que toma, porque aparte de la película de Murnau, sí que toma ciertas referencias de otras películas de Drácula, pero pocas. Yo creo que el personaje de Lucy, pues una representación de esas vampiras que aparecían en la película de Todd Browning. Bueno, tenemos ya digo, es que tiene unos planos realmente impresionantes. Hay mucho seguimiento de cámara en mano, lo que le da un toque también un poco como documental a la película.
Esto también se vio anteriormente pues en La Matanza de Texas o en La Noche de los Muertos Vivientes. Le da un toque, como digo, también muy naturalista. Todos esos planos de los paisajes, ese seguimiento al personaje que a veces con la cámara en mano. La cámara siempre está siguiendo los personajes. Tiene está rodada de una manera muy clásica, muchos planos medios, planos generales. Y la cámara siempre está siguiendo los personajes. Esto también era muy propio del cine de Terence Fisher. También, del Drácula de Terence Fisher. Puede haber, a lo mejor, Werner Herzog haber cogido este elemento como pues homenaje al Drácula de Todd Browning, perdón, de Terence Fisher. Pero por lo demás, ya digo, el uso de la fotografía tiene un plano en picado que se ven cuando están en la cena, que es realmente fascinante. Como digo, el uso de las luces y las sombras como recordatorio de que estamos viendo una película que es un remake de una película expresionista, y aunque sea en color, el color es tan apagado que parece también, no en las actuaciones, pero sí quizás en algunos maquillajes tan pálidos como el de Isabel Adjani, o pues, sobre todo el personaje del Conde Drácula, y sobre todo en ese juego de luces y sombras, esas sombras alargadas, nos recuerda perfectamente, o puede ser una película ya en color pero expresionista. Porque ese plano en picado se ven como... ya vemos esa poca decoración que tiene quizás el castillo, en algunas partes tiene más decoración que en otras, esos candelabros y todo eso, pues se ve la luz de las velas, como hace la sombra del candelabro, mucho más grande, hace las sombras de los objetos mucho más grandes. Al estar el plano lo que es en picado, se ve como la imagen inclinada, se ven los objetos como un poco más inclinados, como más alargados. Eso se utilizaba bastante en el cine en blanco y negro, tanto en el cine mudo como en el sonoro. Y ya ver al tipo comiendo y al lado como el personaje quieto ahí, totalmente pálido, que parece un demonio desde arriba, ya es mal rollero, porque ya estás viendo ahí una persona comiendo y al lado algo extraño, al lado algo que no es humano. Pero luego el tipo está comiendo y el otro no para de mirarlo. A mí me paranoiaría que me estuvieran mirando, pero más, no es que no es ni una persona, es algo extraño, es un ser que no es un ser humano. Aunque hable como un ser humano, no es un ser humano. Y se nota, nadie tiene esas garras, nadie tiene esos colmillos, nadie está así de pálido, nadie tiene esos movimientos. Que los movimientos de verdad es que son brutales los que tiene Klaus Kinski en esta película. Tiene luego la escena que se corta, por supuesto, Jonathan Harker, y el otro pues le empieza a chupar, el Conde Drácula, el dedo, diciendo que la saliva, que tiene razón, la saliva es antiséptica, es la curación más natural que hay. Los animales cuando tienen heridas se curan con saliva, y siempre que te haces una herida o algo, te pica un mosquito, pues te pones un poco de saliva y es curativa. Pero claro, ya también es extraño, o sea, ya vamos viendo que el personaje del Conde Drácula es un personaje extraño, y Jonathan Harker se da cuenta. Está escribiendo cartas, Jonathan Harker, pero no las puede enviar, pero son como cartas, como diarios, que luego pues le va a entregar cuando regrese a ver a Lucy. Porque claro, se tiene que quedar ahí un tiempo hasta que el Conde Drácula elija la casa que va a comprar en Holanda. Entonces le dice que cuando llegó al castillo del Conde Drácula era como si fuera un sueño, pero es que aún parece que se encuentra en un sueño. Es decir, que es todo tan onírico, ese personaje tan irreal, el que el castillo esté prácticamente en ruinas, semi-abandonado, no, está prácticamente vacío, como si ahí no viviera nadie, porque el personaje del Conde Drácula es un personaje etéreo, es como si no fuera nadie. Entonces es como si estuviera en un sueño, en una pesadilla en realidad, no se equivoca, y poco a poco va cambiando porque el personaje del Conde Drácula le muerde, pero no vemos cómo le muerde, sí que vemos que es una escena también, es que puedes ir nombrando escenas y escenas y es que no paras, de las escenas tan impresionantes que tiene esta película. Totalmente en oscuridad vemos la cara, como digo, como flotando, como aparece Michael Myers de la oscuridad con esa máscara blanca, pues aquí la cara blanca que parece que vaya flotando y flotando, y parece que poco a poco se va acercando a la habitación de Jonathan Harker. Cuando entra, por supuesto, la sombra alargada del Conde Drácula se ve antes de que entre el Conde Drácula. No vemos cómo lo muerde, pero al día siguiente Jonathan Harker se levanta y se encuentra extraño y vemos los 2 puntos de la mordedura del Conde Drácula. Al final se decide a comprar la casa que se encuentra cerca de la casa de Jonathan Harker. ¿Por qué? Porque ve una pulsera con la foto de Lucy y se enamora de Lucy, porque tiene un discurso muy bueno que dice que el vivir siglos, él procede de una estirpe muy antigua, el vivir siglos y siglos y siglos, pues te ofrece, digamos que muchísimos conocimientos de la vida, pero lo que es peor que la muerte es la no muerte. O sea, vivir eternamente al final llega a ser un castigo. Vivir muchos años está genial, pero ya eternamente, eso de que te venden en la iglesia, de no, que vivir en el paraíso eternamente, vivir eternamente hay que pensárselo 2 veces.
Porque si tenemos en la vida un tiempo es por algo. Es por algo para dejar pasar a otras generaciones y porque también nadie puede aguantar una vida eterna. Van cambiando los tiempos, van cambiando las generaciones. Hay cosas que se mantienen, pero otras que cambian completamente. Y no encaja. Si ya de una generación o dos atrás ahora a veces nos cuesta encajar, ¿cómo será vivir siglos y siglos y siglos? Al final el ser humano pues va encajando un poco como puede con las nuevas tendencias. Pero es una tortura el vivir siglos y siglos y siglos y siglos y siglos y luego milenios y milenios y milenios. Eso es una tortura. Sí, tienes la ventaja de que vas a tener unos conocimientos de la vida inigualables. Al final vas a conocer casi todos los secretos de la vida, de la propia humanidad, pero es una tortura. Entonces, no hay nada peor que hay algo peor que la muerte, es la no muerte. Y vivir sin amor es el mayor de los dolores. Claro, él se enamora, por primera vez ha tenido un sentimiento humano, porque claro, él vivir eternamente sin ese sentimiento no tiene aliciente ninguno, no tiene ningún tipo de aliciente, pero claro, al ver a ese personaje y sentir algo nuevo, algo que para él es nuevo, que lo hace sentirse como un ser humano, el amor hacia una persona, eso puede salvarle. Si convierte a esa persona en una vampira, podrá vivir eternamente con él, pero ya esa eternidad tiene un aliciente, ya tiene una compañera, alguien que le ame a él y él la ame a ella. Entonces ya decide pues irse cerca de la casa de Jonathan Harker para poder vampirizar a Lucy y bueno, pues tenerla eternamente como su amada. Por lo tanto, tiene ese toque también romántico que podemos ver más enfatizado, por ejemplo, en la película de John Badham. Pero es una película que también tiene un corte muy romántico, porque el personaje, aunque ya digo que las interpretaciones son muy buenas, pero como muy apáticas, está enamorada Lucy de Jonathan, Jonathan de Lucy, y el conde Drácula de Lucy, pero Lucy no le corresponde. Entonces es una película que es un triángulo amoroso y es una película con un corte muy romántico y muy dramático también, es una película muy dramática. Entonces, bueno, pues se va el conde Drácula, deja ya a Jonathan Harker, cada vez peor, cada vez él está como más vampirizado. Y entonces va en el barco, en el Demeter, en vez de ir a la abadía de Carlsbad, en Londres, pues aquí se va a Holanda, han cambiado el escenario. Murnau era en Alemania, bueno, pues aquí estamos en Holanda. Entonces, de alguna manera, pues logra salir del castillo, porque lo dejan cerrado a Jonathan, logra salir del castillo y logra, pues, quiere avisar a Lucy, porque él se da cuenta ya, leyendo ese libro, se da cuenta de que le han dado de los vampiros, de que el conde Drácula es un vampiro y de que no va a traer nada bueno, que cuando llegue a Holanda Lucy corre peligro, porque ya ha visto a Lucy, sabe que algo siente por Lucy, entonces sabe que corre peligro toda la gente que se encuentre cerca de este conde y sobre todo Lucy, porque va a estar cerca de él y aparte ha visto cómo la miraba en la foto. Al final, bueno, cuando regresa también está muy bien, cuando regresa Jonathan Harker, resulta que no reconoce a Lucy, no reconoce a Lucy. Es como que ya está tan vampirizado que no reconoce a Lucy, está totalmente enfermo, está enfermizo, ya la cara pálida, y es Lucy la que tiene que cuidarlo, cuando Lucy es una persona muy frágil. Lucy es una persona que tiene problemas de corazón, es una persona muy frágil, muy delicada. Sin embargo, ahora tiene que fortalecerse para ser ella la que cuida a Jonathan, ya que Jonathan siempre ha sido el fuerte, pero ahora es el que está enfermo, el que está débil, el que está pálido, prácticamente sin moverse porque se está convirtiendo en un vampiro, poco a poco. La conversión a vampiro no va rápida, sino que va muy lentamente, como si fuera una enfermedad. Porque también de enfermedades trata la película. No se ve cómo mueren las personas en el Demeter cuando llega hasta Holanda, pero sí que el barco, cuando aparece, pues llena el barco de ataúdes. Cuando está cargando los ataúdes, en un carruaje, se ve un plano cenital cargando los ataúdes. Luego también tenemos, eso es impresionante ese plano, porque tenemos que, al igual que la película de Murnau, esta película tiene los colores muy apagados, que a veces parece incluso blanco y negro, pero a veces tiene alguna tonalidad, algún filtro de color por ahí metido, muy suave, pero tiene algún filtro, tiene algunos tonos a veces como azulados, que a veces le dan como un aspecto como la cara de él como azulada, entre pálida, entre blanca y azulada, tiene algunos tonos como azulados. Luego también esa oscuridad o esa palidez de la fotografía a veces se contrasta con algunos tonos más fuertes, muy pocas veces, por ejemplo de las cortinas del castillo del conde Drácula, que son muy fuertes, de un rojo muy fuerte, que eso quizás pueda homenajear a las películas de la Hammer, que eran muy coloristas, pero también puede ser un poco de que la muerte o la apatía, la desesperación invade todo ese castillo, que parece también como muy aséptico, pero a la vez como muy ruinoso. Es algo raro, es un contraste muy, muy extraño el interior de este castillo. Pero a la vez aquello que revive al vampiro, que lo revive de esa apatía, de
esa muerte en vida es la sangre, aquello que le da vida, que lo mantiene vivo eternamente. Una representación de esa sangre serían esas cortinas rojas. Cuando llega el barco allí, pues la gente del barco está muerta, los tripulantes del barco y el propio el capitán del barco pues también está muerto, pero ha dejado el diario de bitácora, y en el diario pone de que pues todos han ido muriendo. Creen que ha sido por una causa sobrenatural, de alguien que los ha ido matando poco a poco, algún ser sobrenatural, pero también es porque los ataúdes estaban llenos de ratas. Entonces pues las ratas han ido mordiendo a los tripulantes, han cogido la peste y han muerto. Las ratas invaden Holanda. Cuando llegan ahí, pues invaden las calles, se llena todo de ratas que son de color blanco, no son negras. Es un poco como si la introducción de la peste negra en Europa la hubiera introducido el conde Drácula. El conde Drácula es el portavoz de la muerte, de las enfermedades, de la desidia, de la desesperación. Y eso es lo que se convierte en las calles de Holanda, en desesperación, en muerte, en vacío, el mismo vacío que siente él en su interior y que solo puede llenar con amor. Es curioso porque las ratas en el rodaje utilizaron pues un grupo de ratas, pero se multiplicaron tanto que hubo una plaga de ratas en las calles de Holanda. Y también es curioso otra cosa, antes de que se me olvide, porque tengo bastantes cosas que comentar, pero algunas se me puede ir. Es una película de bajo presupuesto, costó $1 millón en comparación con los 12 o 15 millones que costó la de John Badham, dirigida ese mismo año. Sin embargo, es una película que sí que no tiene esa puesta en escena tan opulosa que tiene la de John Badham, porque claro, tiene mucho más dinero, esta es mucho más austera, pero aquí es una obra maestra al igual que la de John Badham. Es decir, que aquí nos demuestran que una película, tanto con mucho dinero como con poco, puede ser una obra maestra. Tenemos una obra maestra con una cantidad de dinero bastante considerable y una obra maestra con una cantidad de dinero bastante poca, $1 millón. Bueno, lo que vamos, por la noche aprovecha, cuando sacan todos los cadáveres y tal del barco, aprovecha el conde Drácula para salir cargando los ataúdes y llevándolos hasta esa casona, esa mansión que tiene, que está también todo ruinosa. Si estaba ruinosa la de los Cárpatos, esta está aún más ruinosa. Lleva los ataúdes ahí y lo mismo, por las noches, la sombra alargada del conde Drácula cargando el ataúd, realmente fascinante. Hay una escena también que la sombra parece que empieza a subir, es como que él está flotando mirando por la ventana a Lucy como está cenando con unos cuantos invitados, está totalmente enamorado de ella. Luego el ataúd que tiene también no lo he comentado, porque Jonathan Harker ya se da cuenta de que es un vampiro cuando baja a una especie como de sótano en el castillo y lo ve al conde Drácula durmiendo en un ataúd, pero es como un ataúd como de piedra que está así como roto, ahí todo, como digo, todo es ruinoso. Y el tipo está dentro así. Yo creo que es la figura del conde Drácula en el ataúd más espeluznante que de verdad que hay, porque es que es como un demonio ahí, algo extraño. Es brutal esa escena. Y todas las que tiene. Entonces hay otra escena también que... Bueno, hay algunas escenas que se ve como incluso estando en los Cárpatos el conde Drácula, es como que de alguna manera, al estar enamorado de Lucy y tener ese poder sobrenatural, es como que están en contacto sus mentes, de alguna manera están en contacto, porque ella por la noche en la cama es como que ve un murciélago en la ventana, es como el murciélago es la representación del espíritu del conde Drácula observándola, y muchas veces es como que el tipo la hipnotiza a distancia, porque ella va levantada y va como hipnotizada con esa blusa blanca, que como digo parece una de las novias de Drácula que aparecen en la película de Todd Browning. Pero es más, hay un momento en que ella está chillando Jonathan, Jonathan, cuando lo suben en la cama, al principio de que aparece Jonathan en la casa y está totalmente enfermo, y él, sí, cuando muerde a Jonathan, le muerde varias veces, la primera noche que no lo vemos, pero luego vemos como sí que le muerde otra noche. Cuando le muerde dice ya Jonathan, como que lo ha visto, como que está ya conectado, como es tanto el amor que siente simplemente con una fotografía. Claro, estamos hablando de siglos y siglos sin amor, de desesperación, y se ha enamorado de una fotografía sin ver a la propia Lucy. Ese es el poder del amor, como dice ella. El poder de la fe es creer en algo que sabemos que no es real. El poder del amor es simplemente enamorarte de alguien totalmente de una manera pasional, solamente con escuchar una voz o ver una fotografía. Entonces es como que sus mentes están unidas, el poder de Drácula ha llegado hasta ella, ella puede sentir lo que hace el conde Drácula y el conde Drácula lo que hace ella, porque cuando ella grita a Jonathan, el conde Drácula se queda como parado. Bueno, los movimientos de él tan irreales, nos podría recordar también, aparte de los movimientos del conde Orlok en la película de Murnau,
pues esos movimientos diferentes, pero me refiero a movimientos de una persona que parecen irreales, que parecen de un ser sobrenatural. Freddy Krueger. Freddy Krueger es un ejemplo. Es un ser, una persona, pero con movimientos como muy teatrales, ahí con la uña, muy de un ser sobrenatural. Un ser que dices, es una persona, pero es un ser sobrenatural. Y aquí igual. En el caso de Freddy Krueger también tenemos esa deformidad en la cara, tenemos un ser que vemos con aspecto humano, pero sobrenatural, y aquí parece también como un aspecto humano, pero lo ves de cerca y dices, no, esto es un ser sobrenatural, tiene esos movimientos con las uñas, esa manera de andar, a veces parece que va andando y parece que va flotando en el aire, entre las sombras. Está muy bien conseguida esta película, visualmente es una pasada, es una auténtica pasada. La primera vez que se pone en contacto con Lucy, está ella mirándose en el espejo y de repente vemos la sombra de él. Como se abre una puerta y vemos la sombra que aparece, claro, no se refleja en el espejo, y vemos la sombra hasta que aparece justo al lado de ella. Aquí no hace falta dejarle entrar como en otras películas de vampiros, es el conde Drácula, es el príncipe de las tinieblas, entonces no hace falta dejarle entrar, entra y sale cuando le dé la gana. Lo mismo que hacía Bela Lugosi, lo mismo que hacía Christopher Lee. Entonces, claro, él ya le confiesa el amor a Lucy. Estoy contando la película con spoilers, pero bueno, yo creo que ya la historia de Drácula es algo que, bueno, alguna versión no habéis tenido que ver. Pero bueno, a partir de aquí van los spoilers, porque si no, no puedo comentar bien la película. Recomendadísima al 100%. Es una obra maestra del terror. Ya digo, no es para todo el mundo, porque es una película muy pausada. Pero de verdad que si le dais una oportunidad, no esperéis, ya digo, un despliegue. Aquí no vemos a Van Helsing clavando estacas, ni un montón de vampiros, ni vemos sangre, no. Aquí es una película que en realidad es dramática. Una película que tiene una trama muy romántica, que se basa en las actuaciones, que se basa en la belleza visual, en lo desosegante que puede llegar a ser esa belleza y lo que puede acercarnos a la muerte visualmente la película. Entonces es una película, digamos, que diferente a todo lo que hayáis visto del Conde Drácula. Pero es totalmente recomendable. Tiene escenas muy terroríficas, escenas puntuales, pero tiene escenas que son muy terroríficas. Todas las apariciones que tiene el Conde Drácula entre la oscuridad, es que es una película realmente que tiene unas escenas fascinantes. Por eso, si os gusta el cine de terror, esta película tenéis que verla. No es la más terrorífica, porque digo, tiene esas escenas puntuales que de verdad que te hielan la sangre, pero generalmente es una película de corte romántico, una película romántica, un drama envuelto en una película de terror. Pero es que merece la pena solamente por ver a Klaus Kinski haciendo del Conde Drácula de una manera magistral. Así que recomendadísima al 100% para no perderos ninguna película del personaje del Conde Drácula. Y ahora iría en la parte con spoilers, pero bueno, que ya se sabe. Lucy no quiere nada con él. Entonces él le dice eso de que vivir sin amor es el mayor de los dolores, pero ella le dice que hay algo que lo supera. Ella dice la salvación de uno mismo, porque él piensa que su salvación está en el amor de ella hacia él. Y la salvación está dentro de uno mismo. Sí que ayuda mucho que te ame otra persona, pero tienes que amarte tú antes para poder salvarte. Porque si no te amas tú, jamás podrás amar a otra persona. Él quizás se cree que ama a Lucy, pero porque no ha conocido el amor antes y se ha quedado fascinado por su belleza. Y puede que eso a lo mejor él piense que lo va a sacar de esa desesperación, porque vemos un personaje desesperado, es un personaje trágico. En realidad no parece ni siquiera peligroso, es un personaje como muy trágico, incluso llegando a parecer frágil. Claro, ella, es como que él la amenaza, él dice que solamente puede curar a Jonathan Harker, de hecho que por eso lo ha vampirizado, no lo ha matado. Aquí muere Lucy, pero a diferencia de las otras películas en las que o Lucy o Mina es convertida en vampira, aquí no, aquí simplemente muere. Es decir, que el Conde Drácula puede matarte, beberte su sangre, beber la sangre de la víctima y matar a la víctima, o convertirla en vampiro. ¿Por qué ha convertido a Jonathan Harker en vampiro en vez de matarlo? Porque para hacerle chantaje a Mina, es decir, o me amas a mí o se quedará convertido con un vampiro. Puedo a lo mejor, puedo quitar esa maldición, de alguna manera, no sé cómo, puedo quitar esa maldición y devolverlo a su estado normal si tú te conviertes en vampira y vives conmigo amándome eternamente. Y aparte que puede también eliminar esa plaga de ratas que ha asolado la ciudad. Porque la ciudad está ya totalmente vacía. Hay un plano que vemos totalmente vacío de lejos. Y vemos al Conde Drácula, esta vez con capa, ya homenaje ya a los demás Dráculas, correteando por la ciudad de noche totalmente vacía. Luego vemos también la ciudad durante el día, la gente que ha sacado las cosas de las casas que están contaminadas. Un poco pues también por lo que ha pasado con la pandemia, pues eso pues ha pasado en varias ocasiones en la historia con enfermedades. Se sacan los muebles, queman los muebles, la calle llena de animales, cerdos, gallinas, ovejas. Hay una escena que está una mujer sola ahí sentada
y el cerdo por ahí cagándose, que eso al final crea más insalubridad, y las calles algunas partes llenas de ratas, otras partes totalmente vacías. Es una imagen totalmente onírica, pero devastadora, una imagen que la ves y dices, madre mía, decadente, llena de muerte, llena de luminosidad apagada, pero a la vez de muerte. Luego también vemos gente en la calle como celebrándolo. Hay una escena en la que pasa Lucy y empieza a la gente como a querer bailar con ella. Ves ahí la desesperación de ella intentando llegar al castillo del conde Drácula para ver qué puede hacer para poder eliminarlo, porque está leyendo ese libro de vampiros que le dieron a Jonathan Harker. Ya sabe que el conde Drácula es un vampiro. Sin embargo, aquí Van Helsing es un doctor, pero no la cree. No crea a Lucy como en las demás películas, que sí que es un experto en vampiros. Aquí no es un experto en vampiros. No aparece el personaje del Dr. Seward, tampoco aparece el de Renfield, aunque sí que el tipo que mandó, el de la inmobiliaria, que mandó a Jonathan Harker a Transilvania, sí que es una persona dominada por el conde Drácula. De hecho, que lo mandó a Transilvania para que el conde Drácula fuera a Holanda, ya que en Transilvania no tenía nadie con quien alimentarse, ya la gente no se acercaba al castillo, y Holanda sí que podría ser esa ciudad de Bismarck, una ciudad en la cual podría obtener más víctimas. Por lo tanto, es una especie de émulo de lo que sería Renfield. La cuestión es que la gente ya la ves en la calle enloquecida, gente que ha cogido la peste y dice, bueno, lo último que me quede de vida pues voy a disfrutar como pueda, y se ve una mesa de gente comiendo en la calle, y uno está tirándole las ratas por ahí, tirándole comida a las ratas, y luego se ve la mesa vacía y las ratas comiéndose las sobras y tal. Bueno, al final en el libro pone que la única persona que puede matar al vampiro es una mujer de corazón puro, como ella, que haga al vampiro enamorarse tanto que le haga olvidar el canto del gallo, el primer canto del gallo. El canto del gallo es el canto que anuncia el día, la aparición del sol. Si el vampiro se olvida de la aparición del sol para regresar a su ataúd, pues entonces morirá. Y eso es lo que sucede. Cuando entra a la habitación, ella como que se sacrifica. Sí que hay algo que tampoco entiendo muy bien, porque, bueno, ella pensará, ella pone de esto una hostia bendecida alrededor de una silla donde se encuentra sentado Jonathan Harker. También el mobiliario, por ejemplo, que tiene en el castillo de Transilvania es brutal. Tiene como una chimenea con 2 gárgolas de piedra al lado de la chimenea, un sillón que está sentado Jonathan Harker también como una especie de demonio y tallado en madera, tiene como un reloj de cubo que aparece como una calavera que se abre, y luego también aparece como si fuera la muerte, el esqueleto de la muerte con una guadaña. Yo qué sé, es un rollo La Matanza de Texas, pero en el castillo del conde Drácula, y no tan recargado. Entonces pone esa hostia alrededor de donde está Jonathan Harker para que no se pueda levantar y pasar, porque es una hostia consagrada, no puede cruzarla. Y entonces pues lo que quiere es sacrificarse, quiere que el conde Drácula la muerda, demostrarle su amor, de que el conde Drácula se quede ahí hasta que amanezca, y cuando amanezca morirá el conde Drácula, morirá ella, pero se supone que al morir el conde Drácula y el Jonathan Harker no está cerca de la luz del sol, que estará abajo cobijado, pues es como que ya dejará de ser un vampiro, y las ratas también desaparecerán, porque estas ratas parece que están movidas por el conde Drácula, están manejadas por el conde Drácula. Recordemos que el mal puede dominar las mentes más pequeñas, de los seres más pequeños, como ya lo dijo John Carpenter en El Príncipe de las Tinieblas. Entonces esto es lo que sucede. Al final es una escena totalmente siniestra a la vez que romántica, cuando aparece la sombra del conde Drácula, y luego vemos al conde Drácula acercándose, muerde a Mina, y luego empieza como a abrazarla, a tocarla, ya una escena un poco ya más tirando a sensual, recordándonos quizás a las películas de Christopher Lee, y entonces ya se olvida del canto del gallo, se olvida de regresar cuando la luz del día se está poniendo. Entonces oye, aparece la luz y muere el conde Drácula, pero también muere Lucy. Sin embargo, el conde Drácula la ha engañado. O sea, el conde Drácula ha muerto por amor, al igual que en la película de John Badham, pero la muerte del conde Drácula no ha hecho que Jonathan Harker se recupere, no ha hecho que se convierta de nuevo en un ser humano, sigue siendo un vampiro. Y las calles siguen estando desoladas, sigue pues prácticamente aniquiladas, porque la peste sigue adelante y las ratas lo están invadiendo todo. Cuando entra el personaje de Van Helsing y ve a Lucy muerta y ve al conde Drácula también en el suelo, para rematarlo al final la crea ella. Entonces se ve que ha leído el libro y sabe que para acabar con el vampiro del todo pues tiene que clavarle una estaca en el corazón. No se ve cómo le clava la estaca en el corazón, como digo, aquí no vemos cómo matan a los vampiros, no, es una película que entra en el tema de ese romanticismo decadente durante toda la película. Entonces, cuando baja, aparecen pues ahí varias personas, y entonces el personaje, ya vampirizado del todo, de Jonathan Harker, dice que Van Helsing ha matado al conde Drácula.
Claro, cuando le ven con la estaca, dice, sí, lo ha matado, pero porque tenían la necesidad, era un vampiro, tal, había que matarlo. Claro, a eso no lo van a creer. Y lo encierran. O sea, que tenemos una película con un final trágico, que no habíamos visto en otra película del Conde Drácula. Tenemos a Lucy muerta, a Van Helsing en la cárcel, a Mina muerta, al, al Conde Drácula muerto. Pero también tenemos al único superviviente, que es Jonathan Harker, convertido en un vampiro. Al final lo vemos totalmente pálido, con los 2 colmillos y las uñas alargadas. Es el nuevo Conde Drácula, ya va a sustituir al Conde Drácula. Entonces ahora pues ya lo que va a hacer es refugiarse, se va en un caballo, se va a refugiar pues en algún castillo y va pues a vivir eternamente como el Conde Drácula, pues sembrando el caos allá por donde vaya. Como digo, es una auténtica obra maestra. No es de mis películas del Conde Drácula favoritas. Yo siempre lo he dicho, mi película del Conde Drácula favorita y mi Conde Drácula favorito es Christopher Lee. Mi película favorita es el horror, la que se llamó aquí El horror de Drácula, el Drácula de Terence Fisher. Es mi película favorita. Pero esta de verdad que es una película, es una obra maestra, al igual que la de Terence Fisher, al igual que la de John Badham, que la de Francis Ford Coppola, e incluso yo diría también que la de Todd Browning, aunque fue una película pues un poco más... con mucho menos presupuesto, un poco más limitada, pero bueno, representó mucho en cuanto al cine de terror. Esta es totalmente diferente, es una película que no se parece a ninguna de las otras y ya digo que merece la pena porque es una obra maestra, completamente diferente a las demás. En mi opinión, no, como digo, no es de mis favoritas, mi favorita es la de Terence Fisher. También la de John Badham y la de Francis Ford Coppola, la de Todd Browning, me gustan más que esta. O sea, esta película, porque las demás van encaradas más al terror, son más películas de terror. Esta es mucho más romántica, mucho más dramática. Tiene escenas muy terroríficas, muy siniestras, pero no es ese romanticismo de la película de Coppola o de la película de Badham, que al final, quieras o no, son películas de terror. Esta película en realidad es como un drama, pero un drama muy siniestro y envuelto en un tejido de terror con escenas de terror muy, muy bien conseguidas. Pero ya digo que es igual de buena que las demás, es una obra maestra como las demás. Objetivamente, subjetivamente a mí hay otras películas que me gustan más. Esta me gusta, pero hay otras que me gustan más. Ahora, y aquí puede que muchos me maten, y voy a cortar rápido el vídeo porque llevo 47 minutos y no sé hasta cuánto puede durar. La de Murnau también es otra obra maestra. Pero lo mismo, yo me quedo con esta. A mí esta me gusta más que la de Murnau. Es algo subjetivo, lo sé, pero a mí me gusta más esta. Hay que entender, y no se puede comparar, son épocas diferentes, no se puede comparar el cine mudo, el cine con el cine sonoro, ni el cine sonoro en color con el cine mudo, es diferente. Pero también hay que ver de que ha habido una evolución, y una evolución significa una mejora. Entonces, claro, lo que son los recursos narrativos que tiene esta película, al poder usar el habla, al poder usar unas cámaras que pueden moverse más, hacer travelings, tener cierto pues más poderío visual, pues hacen que la película cuente una historia de una manera más rica y con más matices que la original. Como digo, pero no hay que comparar, son épocas diferentes. La otra es la más representativa, está claro, esta no es la recordada, no es la representativa. Para nada, o sea, en una lista de películas de terror representativas, de películas que han inspirado a otras, pues siempre estará la de Murnau, porque se lo merece ese supuesto. Y ya digo, no se pueden comparar porque son dos épocas totalmente diferentes y dos contextos totalmente diferentes. Pero esta es una obra maestra de su época, al igual que la de Murnau es una obra maestra de la suya. Y yo, eso objetivamente, son dos obras maestras y no se puede comparar la una con la otra de esta es mejor o esta es mejor, no. Esta tiene cosas que superan a la otra, está claro. Es un remake que se ha hecho en una época en la que hay más recursos. Pero la otra tiene más poder en el colectivo imaginario del cinéfilo y ha representado más y siempre representará más que esta. Entonces cada una tiene lo suyo. Ya subjetivamente, eso hablando siempre objetivamente, subjetivamente a mí me gusta más esta que la anterior, que la de Murnau. Al igual que, como digo, que esta es igual de buena y mucha gente a lo mejor la preferirá a la de Fisher, a la de Coppola, a la de Badham, pues a mí me gustan más las otras que esta. Eso es algo subjetivo. Son igual de buenas, son obras maestras, pero pues yo prefiero las otras. Y eso ya es a nivel subjetivo. Ya digo que a lo mejor pues ahora me tiran piedras porque la de Murnau es intocable, pero yo prefiero esta. Se hizo una segunda parte, incluso, muchos años después, una película italiana que estaba codirigida por el propio Klaus Kinski en el año 88, llamada Nosferatu en Venecia, pero bueno, es que nada tiene que ver ya con esta película. En fin, película extraña, diferente, de corte incluso experimental,
pero una auténtica maravilla visual. No es para todo el mundo, pero si le dais una oportunidad os va a encantar, por lo menos por las interpretaciones y algunas escenas realmente siniestras que, como digo, pueden helaros la sangre. Bueno, nada más que decir, ya corto pues, antes de que el vídeo se pare. Espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película, que seáis todos muy felices y hasta siempre.